Entonces, pues tenemos distintas líneas o distintos instrumentos de evaluación para la generación de líneas base, dentro de los cuales tenemos algunas metodologías que a lo mejor han generado organizaciones de la sociedad civil, que a lo mejor han elaborado algunas de las dependencias de nuestro gobierno, que a lo mejor la academia las ha generado, que si recuerdan habíamos hablado en un principio de la importancia de las metodologías en la generación de datos, y de que la metodología para el poder hacer una comparativa de los datos que se están generando tiene que ser igual, ¿no? Entonces ahí es la importancia de conocer estas metodologías. Por ejemplo, aquí traemos en la presentación una metodología que se llama CIWAT, que fue desarrollada por la SEDATU hace algunos años, en la cual mide cuestiones relacionadas con género y la relación de las mujeres con el espacio y el territorio en nuestras ciudades, ¿no? Entonces esta es una herramienta integral que analiza el espacio público desde dimensiones de percepción e infraestructura y 11 categorías. Entonces, dentro de las categorías que mide esta metodología tenemos el diseño universal, la iluminación, el señalamiento, el mobiliario, la movilidad, los usos y equipamientos, el espacio para el cuidado, las áreas verdes, la rehabilitabilidad del espacio, los olores, higiene, belleza y sonidos, la seguridad, y analiza a través de diversos instrumentos. Ellos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado la cuestión de a lo mejor incorporar cuestiones de participación ciudadana? Pues dentro de la metodología están generando grupos focales, caminatas, entrevistas, encuestas, entre otros. Entonces son información que vamos a recabar de la ciudadanía para poder incorporar a nuestro proyecto, derivado de las necesidades que la gente encuentra en su uso diario del espacio público, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos o cómo se trabaja esta metodología CIWAT? Es mediante el reconocimiento del contexto social y físico previo. Siempre que queramos desarrollar un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es conocer la zona donde vamos a realizar el proyecto, hacer un recorrido, acercarnos a las personas que viven ahí o que transitan por ahí, platicar con ellas, entrevistarlas, conocer pues qué es lo que está sucediendo en las dinámicas diarias de ese sitio, si es seguro de noche, si es seguro de día, si se inunda cuando llueve, si tenemos a la mejor presencia de alguna feria, de algún tianguis a la semana, si tenemos presencia a la mejor de actividades religiosas, como que el 28 de octubre, que es día de San Judas, se hace una fiesta ahí, o si tenemos a la mejor presencia de festividades distintas, como pudiera ser, no sé, a lo mejor hacen un festival el Día del Niño, o a lo mejor en temporada de carnavales es de las zonas importantes, o a lo mejor existe todavía esta parte de las mayordomías y existen eventos religiosos que se generan dentro del espacio. Entonces tenemos que identificar y conocer cuál es el contexto social y físico previo a nuestro análisis, ¿no? Y luego tenemos que tener identificados a los agentes implicados y entrevistas con personas clave. Tenemos que tener identificado a lo mejor quién es la persona que pues conoce cómo es el movimiento dentro de la colonia, ¿no? Generalmente o anteriormente pues las personas en las tiendas entendían bien cómo era la dinámica de una colonia o de una zona. Tenemos a lo mejor pues presencia de franeleros. Bueno, platicar con los franeleros también te va a dar mucha idea de qué está sucediendo en la zona, porque pues están todo el tiempo en la calle, ¿no? A lo mejor pues el jefe de colonia o el líder de los del comercio ambulante, o a lo mejor tienes que hablar con el coordinador de la ruta porque tienes una base de transporte público ahí. Entonces tienes que tener bien identificado quiénes son los agentes claves dentro de
ese territorio que quieres generar el proyecto y pues tener bien claro a quién te tienes que acercar y con quién te tienes que entrevistar para realmente sacar la información que requieres y llevártela a la mesa a la hora de la planeación de algunos de los levantamientos o estudios que vas a realizar en la zona, ¿no? Y luego tienes que hacer un análisis desde la perspectiva de género de datos cuantitativos existentes. Entonces aquí se habla mucho que cuando trabajas los temas de género te tienes que poner las gafas violeta para poder ver desde una mirada distinta qué es lo que está sucediendo con relación a género en esa zona en específico y poder atender desde esa particularidad las necesidades que existen en la zona, ¿no? Y luego ya viene la recolección de datos a través de participación ciudadana, que tiene que ver con el trabajo de campo. Y consiste en la observación del participante, o sea, lo que les decía, tenemos que conocer el territorio y la zona donde vamos a trabajar. Yo recuerdo alguna vez que se hizo una caminata en el centro histórico de Puebla, que la gente iba grabando, pues al ir grabando y al haber presencia de comercio informal, hubo un altercado que golpearon a una de las chicas porque los comerciantes se sintieron agraviados porque iban grabando, porque pensaban que eran gente del ayuntamiento y los iban a ir a quitar, ¿no? Entonces, si tú no tienes una lectura del lugar y de qué está pasando dentro del lugar, puede que a la hora de que hagas todas tus actividades te puedas encontrar con cierta problemática que pueda generar un problema para el desarrollo de las actividades, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de algún otro que cuando estuvimos trabajando el tema de una semipeatonalización en el centro histórico de Puebla, que nosotros ya teníamos el espacio abierto a las personas y buscábamos generar actividades culturales, bueno, pues tuvimos que acercarnos a Secretaría de Cultura para preguntarle cuáles eran los espacios adecuados para que se realizaran estas actividades, porque ya existían actores urbanos o gestores urbanos de la cuestión cultural que tenían un territorio en el cual ellos se plantaban ahí, generaban alguna actividad y tenían un ingreso económico por el desarrollo de esa actividad. Entonces, si tú llevabas actividades gratuitas ahí, lo que podrías generar era un problema con todos estos actores o gestores culturales que teníamos dentro del espacio público, ¿no? Entonces, si no tienes una lectura y un entendimiento del contexto que puede haber en ciertos espacios, pues puedes tener o generar algunos problemas. Por eso es lo importante de tener identificado bien qué está sucediendo ahí, ¿no? Y esto se da mucho por parte o mediante la cuestión de la observación, y tenemos que generar grupos de discusión y mapas perceptivos, ¿no? Entonces salir con la gente y decirle, bueno, en este caso con CIGUAT, con las mujeres, salir y decir, bueno, en qué parte sucede qué, en qué parte te sientes insegura, en qué parte a lo mejor tienes presencia de delincuencia, o en qué parte te han acosado, en qué parte te has sentido vulnerable por la cuestión de los servicios públicos o alguna otra cuestión, y luego hacer las caminatas de reconocimiento del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a salir a hacer la caminata, vamos a identificar y a mapear cuáles son estos puntos, vamos a ver cuáles son las necesidades de intervención de estos puntos para que realmente puedan brindar las condiciones de seguridad que se requieren, y aplicación de encuestas de infraestructura y percepción, ¿no? Bueno, ya hicimos los mapeos, ya salimos a hacer las caminatas, ahora vamos a complementar la información con encuestas que nos ayuden a identificar y a puntualizar aún más qué es lo que está sucediendo en esa zona, ¿no? Y luego ya vamos a generar un informe de resultados y diagnósticos derivado del procesamiento de los datos obtenidos y de la elaboración de un diagnóstico general a partir de datos cualitativos y cuantitativos y el análisis que se realice, ¿no? Entonces, ya que captamos toda esta información, bueno, pues hay que tener una
metodología de procesamiento de la información, cómo vamos a hacer este diagnóstico y cómo vamos a generar este análisis y los resultados derivados del análisis, ¿no? Y derivado de eso vamos a tener que generar talleres participativos de urbanismo cotidiano para empoderar a las mujeres, niñas y adolescentes, entregando los resultados obtenidos, ¿no? Por eso hablábamos ayer de que es bastante importante el saber cómo vamos a transmitir y a comunicar los resultados que nosotros hayamos obtenido de los distintos análisis que realizamos. ¿Por qué? Porque vamos a presentarlos y vamos a tener que hablar con personas de distintos sectores. Entonces, entre más sencillo, más claro y más objetivo sea la manera en cómo presentamos los datos, pues va a ser más fácil de digerir por todas las personas a quienes se les presente, ¿no? Luego se va a generar conocimiento compartido a partir de los datos obtenidos en la etapa 2, ¿ok? Ya presentas los resultados, empiezas a abrir la discusión en torno a los resultados y empiezas a incorporar cosas que a lo mejor no habías visto o no habías identificado dentro de la generación de los datos, ¿no? Y ya empiezas a generar y a elaborar soluciones en conjunto con la ciudadanía que vayan dirigidas a atender esta problemática, y ya después pues tienes que acercarte y colaborar con las autoridades y con la solución de la autogestión para poder empezar a trabajar y a generar y a incidir dentro del espacio para que se puedan realizar estas actividades, ¿no? Aquí dentro de la presentación, bueno, traemos el caminito que se debe de seguir para utilizar la metodología Ciguatl, que es bastante interesante y es una metodología que nace para atender cuestiones de género, que bien a lo mejor podríamos incorporar algunos elementos para poder hacer análisis con otra perspectiva, ¿no? Nos puede servir de base y creo que es un ejercicio y es una metodología bastante completa que incorpora muchas de las cosas que hemos venido platicando en la generación de estos datos y en la generación de información que nos pueda servir como base para poder medir el impacto de nuestros proyectos, y además de que está basado en una metodología que se puede replicar en las distintas zonas de la ciudad o distintos estados o distintos países, y que a su vez va a generar o va a permitir que a lo mejor yo haga y genere mi línea base, y en un futuro que a lo mejor ya no esté yo o no tenga yo la capacidad para poder generar un dato comparativo, alguien más lo va a poder hacer porque se va a basar en la misma metodología, ¿no? Y luego aquí vamos a ver, por ejemplo, una propuesta de índice de seguridad de cruces peatonales para la Ciudad de México, ¿no? Entonces también van a medir distintos elementos para la generación de a lo mejor mejoras y cambios e incidencia dentro de la cuestión de seguridad. Entonces vamos a medir cuestiones de accesibilidad. De accesibilidad vamos a ver si los semáforos que existen son audibles, si son accesibles, si el pavimento, tenemos pavimento táctil que permita que las personas con a lo mejor una discapacidad visual puedan transitar de manera segura, la calidad de pavimento en el área del cruce peatonal, si realmente no es resbalosa, si es resbalosa, si está en buen estado, cuál es la calidad de las banquetas, qué obstáculos tenemos de presentes dentro de las banquetas. Después tenemos cuestiones de visibilidad, como es la iluminación nocturna, como son los obstáculos que obstruyen la vista. Tenemos cuestiones de diseño, que es la continuidad de los pavimentos, la distancia de cruce, si tenemos presencia de carril de doble sentido. Tenemos señalamiento horizontal, si existe el paso de cebres, si existe la raya de alto en caso de existir un semáforo, si existen flechas de dirección. En cuestión de semaforización, si el tiempo de espera, si existe tiempo de espera antes de cruzar, si existe vuelta derecha o izquierda continua, o si existe semáforo peatonal y vehicular. Si se dan cuenta, son elementos que podemos salir a la calle, generar un inventario, y que a lo mejor nuestro proyecto es el incorporar ciertos elementos de los que estamos hablando, y eso nos va a ayudar a medir si realmente vamos a tener se está generando un impacto dentro de la seguridad peatonal a la hora de intervenir, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, una auditoría de caminabilidad con perspectiva de género generada por la Liga Peatonal, que también incorpora varias categorías, que en general son 12, y que tienen que estudiar la accesibilidad, la iluminación, el señalamiento, el mobiliario, la movilidad, los usos y equipamientos, el espacio para el cuidado, áreas verdes, habitabilidad del espacio, olores, higiene, belleza y sonido, seguridad y percepción de peligro en el espacio. Volvemos a ver que tiene que ver con un poquito con lo que habíamos visto en Cihuatl, pero Cihuatl es un instrumento mucho más completo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya detalla una metodología, ya detalla procesos, ya detalla pasos a seguir. Entonces, estas auditorías o estas evaluaciones nos van a permitir generar información para que después podamos evaluar la entrada o la puesta en marcha de nuestros proyectos, ¿no? Y entonces, pues ahorita vamos a hablar de un proyecto en el cual tuve la fortuna de poder participar y que es un documento que yo les voy a proporcionar para que en dado momento lo puedan consultar, y es una memoria documental de un estudio de movilidad urbana en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que se le conoció como Ándale, ¿no? Les voy a poner un poquito en contexto. Fue por ahí del 2017 que se vino uno de los mayores sismos que hemos tenido en varias de las ciudades, entre ellas Puebla, y tuvimos daños a muchos de los edificios patrimoniales en la zona centro, motivo por el cual se sacó o se hizo que el transporte público se fuera a unas calles más lejos del centro, y también se restringió el acceso de vehículos a ciertas zonas del centro. ¿Por qué? Porque había posibilidades de que hubiera desprendimiento de fachadas o daños a edificios patrimoniales por toda la vibración que generaban los vehículos particulares. Derivado de eso, salió un punto de acuerdo que iba dirigido a la peatonalización y a la ampliación del espacio peatonal dentro del centro histórico, que instruía en ese momento, era parte de las autoridades de movilidad en el Ayuntamiento de Puebla, que nos instruía a generar estrategias y proyectos que fueran dirigidos a que el vehículo particular no tuviera la preferencia en el centro histórico, ¿no? Entonces, al tener esa tarea nosotros en la Secretaría de Movilidad, el equipo empezó a idear de qué manera íbamos a generar este proyecto. Entonces se empezó a hacer un estudio de toda la zona centro para identificar cuáles eran los corredores que contaban con mayor presencia peatonal dentro de la zona del centro histórico. Entonces se determinaron, la calle 5 de Mayo en su totalidad no es peatonal, tenía un segmento que es la 6 Oriente a la 8 Oriente, que todavía se permitía el tránsito de vehículos, y la parte norte, que era de la 12 Poniente a la 18, en algún momento había sido peatonal y con el paso del tiempo se había abierto a los vehículos particulares nuevamente. Se incorporó la calle 16 de septiembre, se incorporó la calle Reforma, se incorporó la calle Juan de Palafox y Mendoza, y se incorporó la calle 6 Norte y 6 Oriente. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a medir cuántas era la presencia peatonal entre semana y en fines de semana, ¿no? Entonces salimos a las calles antes de que se anunciara cualquier proyecto a generar las mediciones de aforos peatonales, ¿no? Entonces hicimos aforos peatonales de 12 horas durante más de una semana, como semana y media, 2 semanas. Después hicimos aforos vehiculares. ¿En qué vialidades? En las vialidades que íbamos a intervenir. Pero sabíamos que uno de los grandes argumentos que íbamos a tener presente en la mesa es que se iba a generar congestionamiento en las calles aledañas al centro histórico. Entonces medimos no solo los aforos vehiculares direccionales de las calles que se iban a intervenir,
sino de todas las demás calles que estaban alrededor, para conocer cómo estaban funcionando y operando antes de la entrada en vigor del proyecto, ¿no? Después salimos a preguntar y hacer encuestas a la ciudadanía de qué pensarían si se hicieran algunas modificaciones y ampliaciones de espacio peatonal en la zona. Después salimos a medir la cantidad de ruido que teníamos dentro de la zona y también salimos a medir la calidad del aire que teníamos en el centro histórico, ¿no? Entonces generamos, si no mal recuerdo, 5 o 6 indicadores que atendían la cuestión pues técnica, que era peatonal vehicular, que atendían la cuestión económica, porque medimos también la cuestión de ingresos en algunos de los comercios que dieron la apertura para poderlo hacer. Medimos la cuestión social y de percepción, medimos la cuestión ambiental mediante la cuestión del ruido y mediante la cuestión de la calidad del aire, medimos la percepción en redes sociales como fue en Twitter, que tantos mensajes a favor y en contra había. Y entonces generamos una línea base porque era información que en el momento no existía, que no estaba presente en ninguno de los documentos que hemos venido mencionando y que realmente era importante el saber y el haber identificado cuáles eran los principales argumentos que iban a ir en contra del proyecto, ¿no? Entonces, al haber identificado que pues nos van a decir que se va a generar congestionamiento. Ok, vamos a medirlo. Nos van a decir que como se va a generar congestionamiento, va a haber una peor calidad del aire. Ok, vamos a medirlo. Como va a haber congestionamiento, la gente va a tocar el claxon y va a haber más ruido. Ok, vamos a medirlo, ¿no? La gente va a estar descontenta con la incorporación de estas estrategias y no va a querer que se peatonalice. Ok, vamos a medir la percepción. Entonces generamos 5 indicadores que nos iban a ayudar a identificar pues hacia dónde teníamos que ir. Se generó el proyecto, se generaron mesas de trabajo y se les presentó el proyecto tanto a la academia como a la sociedad civil, como a las demás dependencias, como a los medios de comunicación y como a los sectores empresariales y culturales que teníamos presentes en el centro histórico. Se realizaron 5 o 6 mesas de trabajo con cada uno, en los cuales incorporamos todas aquellas necesidades que identificamos y las vertimos en el proyecto. Nosotros en un principio pensábamos en peatonalizar totalmente las calles. A petición de los sectores de estacionamientos, se optó por generar peatonalizaciones parciales de algunas calles. Y a petición de zonas hoteleras, se habilitaron bahías de carga y descarga dentro de las áreas que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvimos que hacer la gestión de todos los elementos que iban a ayudarnos a hacer este gran proyecto de urbanismo táctico, porque nosotros lo planteamos primero como una prueba piloto. ¿Por qué como una prueba piloto? Porque la prueba piloto nos iba a permitir volver a hacer las mediciones comparativas de lo que ya habíamos hecho para poder verificar si realmente lo que nosotros estábamos planteando como una hipótesis iba a suceder, ¿no? Entonces hicimos el ejercicio durante mes y medio, en el cual se hicieron los peatonalizaciones, semipeatonalizaciones los fines de semana, y el último fin de semana lo hicimos desde jueves, viernes, sábado, domingo, para captar los días entre semana y ver qué sucedía, ¿no? Entonces, dentro de los indicadores de movilidad, al realizar este gran ejercicio, nos dimos cuenta que hubo un incremento del 52.34 de presencia de personas caminando el centro histórico, más de las que habíamos tenido sin la incorporación y sin la implementación de este proyecto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dentro de la presentación tenemos el dato total
que es el número mágico que habíamos comentado. Sin embargo, tenemos los datos parciales de cómo fueron dándose esos incrementos en los distintos fines de semana que se fue realizando la implementación, ¿no? Luego, también tenemos lo que les comentaba, la medición de los vehículos. Tuvimos un decremento del 50.6% de vehículos en la zona que fue intervenida mediante la ampliación de espacio peatonal. Igual el 50.6 es el dato o el número mágico, y también en la tabla podrán ver cómo se fue dando pues progresivamente y paulatinamente este decremento en la presencia de vehículos particulares, ¿no? Luego hicimos la medición con relación a qué pasaba en las otras vialidades, si realmente se iba a estar generando el congestionamiento que las personas estaban diciendo que se iba a generar. Entonces, en la imagen tenemos en gris oscuro lo que se planteaba con la línea base, y en azul el promedio que se dio durante la implementación de el estudio. Entonces, ¿qué sucedió? Que realmente no se estaba generando un congestionamiento. Los vehículos estaban yendo por otros lados distintos, porque empezaron a identificar que el centro histórico ya no podría ser o servirles como una vialidad para cruzar la ciudad. Entonces optaron por distribuirse hacia otras partes de la ciudad, y solo una de las calles presentó un índice de congestionamiento, pero fue la calle en la cual no se permitió que se eliminara el estacionamiento totalmente, ¿no? Porque teníamos ahí la presencia de ciertos actores que no permitieron que sucediera pues de una mejor manera, lo cual generó y arrojó ese dato. Luego vienen los indicadores sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una aceptación, estos ya son los números mágicos, de las personas importante con relación al proyecto, ¿no? Un 65% dijo que sí, y un 5% más dijo que le daba igual. Entonces ya teníamos un 70% de personas a favor de este proyecto. Y dentro de ese 70%, un 95% estaba de acuerdo en que algunas de las calles tendrían que ser permanentes en la cuestión de peatonalización. Entonces ya habíamos desbloqueado dos de nuestros grandes argumentos en contra, ¿no? Uno, va a haber congestionamiento, y dos, la gente no lo quiere, ¿no? ¿Qué pasaba en redes sociales? Teníamos que el 79% de los comentarios que se realizaron durante el ejercicio fueron positivos, contra 21% negativos. Entonces también teníamos la aceptación dentro de las redes sociales con relación al proyecto. Y luego teníamos los indicadores económicos. ¿Cómo fue, por ejemplo, el dueño o gerente del establecimiento comercial que nos permitió hacer estas mediciones? ¿Cómo fueron los incrementos en sus ventas durante los fines de semana que se realizó el ejercicio, ¿no? Y entonces empezamos a ver que el primer fin de semana tuvimos un incremento del 11.4%, el segundo fin de semana del 10.2%, el tercer fin de semana del 13.5%, el cuarto fin de semana entre jueves y viernes del 11.7% y el quinto fin de semana el 12.8%. Entonces empezábamos y teníamos los argumentos para decirles, ¿sabes qué? Pues realmente no te está generando pérdidas. El que estemos llevando más gente a tus calles y que se haya incrementado en un 50% la presencia de peatones en el espacio y en el centro histórico los fines de semana, pues realmente es un beneficio económico, porque se está traduciendo en mayores ingresos, ¿no? Luego teníamos los indicadores ambientales, que al igual salimos y medimos cuál era el nivel de ruido que teníamos presente a distintas horas del día, durante los días que
se generó el ejercicio y durante los días en los cuales se levantó la línea base y se pudo identificar que realmente hubo reducciones importantes y significativas en cuestión de ruido en la presencia de las calles, ¿no? Entonces, al tener este indicador, pues también abonábamos a todos aquellos argumentos contrarios que nos iban a llegar a decir que pues la intervención lo único que iba a generar era más ruido, ¿no? Y luego la cuestión de la medición de la calidad del aire, ¿no? Entonces empezamos a ver que tuvimos reducción en la presencia de gases de contaminantes o emisiones contaminantes en el centro histórico. Entonces, pues vimos que se redujo un 3.1% los niveles de monóxido de carbono, un 18.2% el óxido de azufre, que aún habiéndose reducido, pues estaba como por arriba de los estándares. Tenemos un 85.2% menos de dióxido de nitrógeno, tenemos un 37.7% menos de material particulado de 10 y tenemos 17.9% menos de material particulado del 2.5, ¿no? Entonces empezamos a ver que realmente el proyecto, en todos los indicadores que estuvimos midiendo, estaba generando beneficios. Y luego también se hizo un ejercicio con relación al comportamiento de la oferta y demanda de los servicios de transporte turístico que teníamos en el centro histórico. Entonces empezamos a trabajar con las frecuencias, porque lo que nosotros queríamos es que no estuvieran haciendo base en el centro. Motivo por el cual empezamos a ver si funcionaba que 10 por 10, o sea 10 minutos espera y a los 10 minutos llegaba el otro autobús, o si tendría que ser cada 20 minutos, o si tendría que ser cada 30 minutos. Entonces empezamos a jugar con las frecuencias y nos empezamos a dar cuenta que realmente no necesitábamos que estuvieran haciendo base todos los autobuses ahí, sino con que se fueran enviando cada determinado tiempo, la demanda no se estaba viendo afectada por modificar sus frecuencias, ¿no? Entonces, aunado a eso, pues revisamos y generamos información relacionada con el transporte turístico que nos iba a ayudar a poner en regla a todos aquellos empresas que estuvieran prestando el servicio en el centro histórico, que era en ese entonces Estrella Roja y creo que por ahí andaba alguna otra empresa, ¿no? Entonces nos ayudó a ver que podíamos disminuir el número de unidades en el centro histórico, la presencia de unidades, sin embargo ellos iban a estar generando los mismos ingresos, ¿no? Y con eso, pues fue con lo cual construimos el proyecto, generamos los indicadores y es a grandes rasgos la aplicación de todo lo que hemos venido comentando en este bloque y en esta sesión para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, creo que, o la intención que tenía es que a través de este proyecto que se realizó, poderlos llevar a ver cómo es la utilidad y cuál es la importancia de generar estas líneas bases y estos indicadores que te ayuden a medir los beneficios que va a generar tu proyecto para que a la hora de sentarte a negociar y a ver la posibilidad de que avance el proyecto, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Digo, afortunadamente este proyecto fue, el espacio que se recuperó era aproximadamente 2 canchas de fútbol, entonces fue mucho espacio público el que pudimos recuperar y afortunadamente hace 2 semanas se inauguró la peatonalización de una de las calles que se consideraron dentro de este estudio. Entonces a lo mejor el resultado no fue inmediato, pero 5 años después del haber realizado este estudio y el haber generado y documentado el cómo fue que se realizó este estudio, ayudó a que hoy tengamos una calle peatonal más en Puebla
que es una de las calles más tradicionales que existen, que es la calle de los Dulces, y es derivado de todo el trabajo, de todos los indicadores, de todas las líneas bases que se generaron en torno al desarrollo del proyecto y que se llegó a concretar, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy y muchas gracias.